Esta es tu casa, preparada para ti. No te vayas jamás. Dios les bendiga, mis hermanos. Una vez más estamos acá desde las instalaciones de nuestro ministerio para trasladarles un tema de enseñanza. Así que todos en casita, todos los hermanos que ya estamos conectados, ¿verdad? Busquemos ahí nuestro papel, lápiz y por supuesto nuestra Biblia, ¿verdad? Para que podamos extraer toda esa riqueza de bendición a través de la palabra en este día. Quiero leerle 2 de Corintios capítulo 4 verso 13 en la Reina Valera 1960. Dice la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Qué hermosa palabra, que el Señor pueda multiplicar esa palabra en medio de nosotros. Quiero, obviamente con la ayuda del Señor, usted sabe que siempre lo hacemos. El martes tenemos nuestro tema de enseñanza. Quiero que me ayude a orar para que sea el Señor que nos hable en este día, usando mi boca, mi lengua, para que usted pueda recibir toda la bendición del cielo. Acompáñeme. Vamos a hablar acerca de lo que es escritos de bendición. Ese es el tema que vamos a desarrollar este día. Así que le pido que me acompañe a orar. Pídale al Señor que me envíe su palabra también, y usted abra su corazón para que podamos recibir toda esa bendición para hoy martes. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, una vez más estamos, Señor, en tu casa, delante de tu presencia, pidiéndote que nos hables. Mira a cada hermano y cada hermana que se están conectando a través de las redes virtuales. Bendice los hogares, bendice las familias que están ahí, Señor, en comunión, los que están llegando tal vez de sus trabajos. Bendícelos, Padre Santo, y este día háblanos por tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón. Señor, que nuestra bendición de hoy esté apartada, Señor. En nuestro corazón queremos atesorarla, porque sabemos que tu palabra no regresa vacía. Amén y amén. Gloria al Señor. Esa palabra escrito fue la que saltó a mi corazón. Esa palabra fue la que hizo clic en mi vida para poderle trasladar algo. Busqué en lo que es el Nuevo Testamento, esa palabra escrito. Y cuando estamos viendo eso, hermano, encontramos en la Biblia que los apóstoles, todos ellos fueron de alguna manera habilitados para escribir la palabra. Por eso es que encontramos versículos aquellos que dicen, obviamente tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, la palabra escrita. Y usted sabe, hermano, que a lo largo de la historia se escribieron el Pentateuco, escrito por Moisés. De ahí está el libro de José, Jueces, Ruth, y todos los libros históricos desde 1 y 2 Samuel. Todos los libros que eso lo estudiamos en Corderitos. Son 39 libros en el Antiguo Testamento para finalizar con los 27 libros del Nuevo Testamento. Toda esa Biblia es inspirada por Dios, es un escrito, una carta que el Señor nos dejó, es un manual de vida, la Biblia. Pero encontramos también que a los apóstoles se le dio esa habilitación de escribir, y es donde me quiero detener, en el Nuevo Testamento. Aquí vemos cómo Pablo le está escribiendo y dice, conforme a lo que está escrito. Y eso fue lo que saltó en mi corazón y empecé a desarrollar esto. Cuando los apóstoles empezaron a desarrollar el ministerio, ellos enviaron cartas a las iglesias, que son las epístolas que hoy conocemos. Pablo escribió 14 de esas cartas. Encontramos al apóstol Juan escribiendo 3 cartas, aparte del Evangelio y del Apocalipsis. Encontramos a Pedro también escribiendo 2 cartas a la iglesia, al apóstol Santiago. Encontramos, hermano, también los 4 evangelios, el libro de los Hechos, ¿verdad? Y obviamente el libro del apóstol Judas, pero Judas, el hermano de Jesús, para complementar esos 27 libros del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de una carta, algo que se enviaba a las iglesias, es un escrito que una persona dirige a otra persona para enviarle noticias. Generalmente es por un sobre sellado, lo que ya eso ya se perdió, ya en nuestro tiempo ya no se hace.
pero antes se enviaban unos sellos, se ponía un sello de cera y se sellaba con un anillo para darle seguridad que la carta no la había leído nadie. Así que quiero desarrollar con usted esto, cómo son los escritos de bendición. Para irlo desarrollando, quiero que me acompañe a 1 Crónicas 4:14. Vamos a ver el primer punto de esta noche. Dice Pablo en la versión Palabra de Dios para Todos: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles una advertencia como a mis hijos queridos. Entonces voy a tratar de colocar con usted el primer punto en este día. Mire, vamos a irlo desarrollando. Quiero que me acompañe acá. Entonces, el primer punto es que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y entonces lo voy a poner acá, es una advertencia, porque las cartas eran escritas con esta enseñanza, una advertencia. Yo le puse advertencia pastoral y ya lo va a ver conmigo para que lo podamos desarrollar, porque estamos hablando de que es un tema de enseñanza. Entonces, el escrito de bendición, ¿para qué se dejaron las cartas? ¿Para qué Dios nos dejó el manual? Obviamente hoy en día ya la escritura, hermano, ya está cerrada, el canon bíblico ya está escrito. Obviamente los apóstoles de hoy en día escriben sus libros por aparte, pero ya son libros, hermano, que no son libros, lo vamos a llamar de una forma, porque hay muchos libros ahora, pero esos serían como libros informativos. Los libros que tenemos actualmente en la Biblia, que es el canon bíblico, esos 66 libros, son libros formativos. Quiero que le quede muy claro eso, son libros formativos. Todos los libros que tenemos en la Biblia son libros formativos. Entonces, el apóstol Pablo escribe acá y dice: no le voy a escribir para avergonzarnos. O sea, la escritura del Señor nunca va a venir, hermano, para que nosotros seamos avergonzados. Todo lo contrario, sino que la escritura es para que estemos advertidos. Y mire que me llama la atención, como mis hijos queridos. Entonces, ahora voy a poner el siguiente punto acá, porque me está hablando entonces de una recapacitación, como recapacitar. Pero ¿qué vamos a recapacitar? Vamos a recapacitar nuestra actitud. Recapacitar la actitud. Mire usted, lo voy a escribir tal como lo tengo aquí, para que podamos ver esto entonces. Porque entonces nos está diciendo el apóstol Pablo: si son mis hijos espirituales, para aquellos que hablan de la paternidad y que todavía hay algunos conflictos, algunos piensan que la paternidad espiritual no existe, pero sí debemos de entender que existe la paternidad biológica. Yo tengo un padre de mi carne, tengo un padre de mi alma y tengo un padre del espíritu. Dios es el padre de los espíritus. El padre biológico de nuestra carne, pues es nuestro papá y nuestra mamá, de los cuales el Señor nos permitió nacer. Pero el padre de nuestras almas, espiritualmente hablando, Dios los ha dejado como los pastores. Y viene Pablo y dice: yo les escribo, pero esta carta que les envío no es una carta que los avergüence, sino que es una carta que les va a dar una advertencia. Entonces Pablo, como padre espiritual, está en ese mover de desarrollar una advertencia. Entonces a veces, mire, estamos en una cuarentena, estamos todavía en una pandemia, y esto lo que nos está diciendo es, hermano, que nosotros tenemos que recapacitar cómo es nuestra actitud. Pero para eso tenemos que leer lo que Dios dejó. ¿Qué es lo que el Señor me dejó escrito? ¿Cómo debe ser mi comportamiento como cristiano? Nuestra actitud siempre debe de ser de buscar la reconciliación y recapacitar si nuestras actitudes fueron correctas en el tiempo pasado. Entonces, el apóstol Pablo, si usted lee ese capítulo 4, bueno, 1 Corintios, hermano, es un libro que podemos leerlo como los regaños apostólicos de Pablo, pero generalmente todos esos capítulos Pablo les está reclamando algo a los corintios, pero en este capítulo hay como un tono, hermano, de Pablo que sufre un cambio, y es como un tono conciliatorio, para que obviamente se retractara el propósito de la palabra de Dios que tenía que venir en este tiempo. Mire, voy a avanzar en algunas cositas. Voy a retomar algunos temas que también pude ver con los hermanos de la doctrina avanzada. Quiero que me acompañe acá y los hermanos me van a ayudar para que lo tengamos también ahí en la pantalla del televisor. En algún momento con los hermanos de avanzada desarrollamos los libros del Señor. Estos son los libros del Señor.
Bueno, yo le voy a poner aquí, pues yo encontré 15, ¿verdad? Yo encontré 15 libros del Señor. El primero usted lo está viendo ahí y lo estoy poniendo con base bíblica. Estos libros están obviamente apoyados bíblicamente, no es que nos inventamos esto. El libro más importante es el libro de la vida. Recuerde que dice, y los libros fueron abiertos. Eso lo estamos viendo ahí en el Apocalipsis. ¿Por qué es importante que tengamos algo escrito? ¿Y por qué el Señor dejó algo escrito? Vemos el libro de la vida en Apocalipsis 20:15. Está el libro de la vida del Cordero, que es este libro, el que está anotado en el libro de la vida del Cordero, ese sí nunca va a ser borrado. Pero vemos que en este libro de la vida algunos pueden ser borrados. Eso lo vamos a ver más adelante. Dice acá que este libro de las memorias, este libro de los que honran, o los libros de los fieles. Mire, es otro libro. Este libro de las obras, este libro de los justos, este libro de la profecía, este libro de los vivientes, el libro de las guerras del Señor. Eso está en Números 21:14. Encontramos el libro de la verdad, encontramos el libro del pacto. En Éxodo 24:7, que pudieran ser la Torá, ¿verdad? O el Pentateuco. Encontramos el libro de la ley. A Josué le dicen en Josué 1:8, no te apartarás este libro de la ley delante de ti. Luego vemos el libro de los que temen. Hay un libro de los que teman. Eso está en Malaquías 3:16 en la versión Martín Nieto. Luego está el libro de Yahweh. Eso está en Éxodo 32:33. Un libro especial de nuestro Señor. Y el libro de las lágrimas en el Salmo 56:8. En el total son 15 libros. Son 15 libros. Ahí usted le puede dar un screenshot o le puede tomar fotografía. Creo que al final lo vamos a compartir con los hermanos ahí también en el álbum de fotos o de remas que siempre ponemos al final en nuestra página de Facebook. Pero lo que le quiero dejar es que estos 15 libros que encontramos, pueden haber más, pero por lo menos encontramos 15. Que esos 15 libros, el Señor de alguna forma los tiene ahí con un motivo. Recuerde que la Biblia dice, y los libros fueron abiertos. Entonces estamos viendo que hay escritos de bendición. Toda esta palabra que el Señor dejó escrita fue una palabra de bendición para nosotros. El Señor nunca va a escribir algo así como Pablo decía, no les escribo para avergonzarlos. Entonces mire, la siguiente filmina, quiero que la mire usted, encontré otros libros. Estos le llamé yo libros intertestamentarios. Estos libros intertestamentarios le puse por nombre, encontré 11, usted los puede ver ahí en la pantalla, que está en el libro de Enoc, que es un libro muy sonado, que creo que todos lo conocen. Eso está en Judas 1:14, que lo menciona, el libro de Enoc, y creo que muchos sabemos de su existencia, ahí en el internet está. Creo que hay hasta 3 libros de Enoc, son 3, ahora han encontrado otros escritos ahí. Luego está el libro de las generaciones, lo encontramos en Génesis 5:1. El libro de Jacer, mire usted qué terrible. Está el libro de los hechos de Salomón, el libro de las crónicas, el libro de los reyes. Está el libro de la genealogía, el libro de la casa de Israel. Está el libro de la visión, el libro de las palabras. Y encontré uno en Colosenses 4:16, que Pablo menciona una carta a la Odisea. Esa carta es bien complicada, es bien terrible. Creo que con los hermanos de avanzada se han de recordar que hemos tocado estos temas y hemos visto esto. Entonces, voy a ir al punto acá para que vaya conmigo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que hay libros? ¿Por qué escribe la bendición en unos libros? Porque son advertencias ministeriales, advertencias pastorales en este caso, que nos ayudan a recapacitar la actitud sin, mire usted, voy a ponerlo aquí, sin avergonzarnos, sin avergonzarnos. Entonces, si esto lo está diciendo el Señor, es que nosotros tenemos que entender que toda palabra que sale de la boca del Señor es para edificación, y la palabra que sale de nosotros como ministros también tiene que ser una palabra de bendición. Vamos a ir rápidamente. Recuerda que estamos en enseñanza. Yo sé que usted está ya anotando los versículos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12, en la palabra de Dios para todos. Dice de la siguiente manera: hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por Cristo. Verso 13: padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Verso 14: hijos, les escribo porque conocen al Padre. Padres, les escribo porque conocen al que siempre ha existido.
Jóvenes, les escribo porque son fuertes. Y ahora dice punto y coma: el mensaje de Dios vive en ustedes y han vencido al maligno. Fíjese usted qué interesante, porque ahora encontramos, hermano, que como que 2 veces confirma que se vence al maligno. ¿Cómo vamos a vencer al maligno? Con la palabra escrita. Por eso es escritos de bendición. Voy a traer a su memoria cuando Cristo fue tentado por el diablo, hermano, que Dios lo reprenda. Eso lo hemos visto después de que ayunó 40 días y el diablo le decía: manda que esas piedras se conviertan en pan, como dice la escritura. Y Cristo, ¿qué es lo que hizo? Que con la misma palabra, entonces le decía: pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor siempre contrarrestaba los ataques de las tinieblas con la palabra del Señor. Entonces, aquí el apóstol Juan es el que está escribiendo. Entonces, en el punto 2 se llama aprendizaje. ¿Para qué hay un escrito de bendición? Para aprender. Aprendizaje. Pero este aprendizaje lo voy a tocar, no es familiar, pero todo por el mismo precio, ¿verdad? Este es aprendizaje familiar. Quiere decir que Pablo le escribe a los hijos. Usted lo lee ahí conmigo. Le escribe a los hijos, le escribe a los padres. Dice: porque ustedes han vencido al maligno. Y fíjese que mire usted, han vencido al maligno. Más abajo le vuelve a decir: porque ustedes han vencido al maligno. Pero me llama la atención porque dice que conocen al que siempre ha existido, porque son fuertes. El mensaje de Dios vive en ustedes. O sea que las cartas que Pablo había enviado eran una enseñanza, pero no era una enseñanza humana, era un aprendizaje, pero era la enseñanza de Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí no se trata de que es que el pastor de la iglesia nos ha enseñado. Mire usted qué terrible. Tenemos que decir: la Biblia nos ha enseñado y el pastor nos lo ha explicado. Eso se llama aprendizaje. Y es muy importante porque aquí nos involucra a los padres y nos involucra a los hijos. Usted está viendo que, es que fíjese, hermano, vuelvo al punto. El tema de familia lo vamos a tener hasta el jueves, si Dios nos lo permite. Pero mire qué terrible, porque a veces nosotros creemos que cuando se habla de familia es del matrimonio. No, el matrimonio es matrimonio. Pero cuando se habla de la familia, estamos hablando de padres e hijos. Involucra padres e hijos, y también obviamente está ahí el matrimonio. Tiene que estar ahí en lo que es familia. Pero me llama la atención porque es un aprendizaje familiar, es la enseñanza de Cristo. Pero esto me llamó mucho la atención. El mensaje de Dios vive. Mire usted, lo vamos a poner aquí antes de que se me olvide. Mensaje, mire usted, mensaje de Dios, porque no es mensaje de hombres, mensaje de Dios vivo. ¿Cómo vamos a mantener viva la palabra de Dios? Atesorarla en el corazón. Creo que estudiamos un poquito de lo que es atesorar el consejo. Entonces, aún nosotros, hermanos, siendo discípulos de Cristo, siempre vamos a necesitar del consejo y siempre vamos a necesitar de la instrucción. ¿Por qué? Porque los escritos están para que sean enseñados. Por eso, un pastor que dejó de enseñar es un pastor que dejó de predicar. No, ¿verdad? Lo hemos enseñado. Un pastor que deja de enseñar es un pastor que dejó de aprender, hermano. Si predicar, todos podemos predicar, y la Biblia nos da ese llamado evangelístico. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso nos llamó a todos. No necesariamente tenemos que tener un ministerio, pero sí podemos predicar. Pero un pastor que deja de enseñar es un pastor que dejó de aprender. Eso me lo enseñó mi padre espiritual. Ahora yo se lo traslado a usted, pero ¿qué enseñanza es la que tenemos que trasladar? Es la enseñanza de Cristo. Esto es muy importante que lo tengamos presente en nuestra vida, porque los cristianos, hermano, podemos tener nuestros propios estados de ánimo, podemos tener nuestros propios estados espirituales, para llamarlo de alguna forma, de alguna manera, pero tenemos deberes. Uno de los deberes es estudiar lo que se escribe. Por eso, mire, yo estuve escuchando a un pastor la vez pasada, y ese pastor decía: yo no quiero abrumarlo con tantos versículos, sino que yo quiero trasladarle esto. Y empezó, hermano, predicó más de 1 hora. Que el pastor va a hablar y no mencionó la Biblia. Yo no puedo trasladarle un mensaje bíblico si no mencionó la Biblia, porque entonces se va a convertir en un monólogo.
Y un monólogo son pensamientos, hasta chistes humanos puedo meter ahí. Pero lo terrible de predicar lo que está escrito es que tiene que llevar bendición. Eso es lo que le quiero dejar en este día. Es un mensaje de bendición. Entonces, se le debe de escribir a los padres. Se le debe de escribir a los hijos. Pero ese escrito a los hijos y a los padres es un escrito que tiene que llevar bendición. Tú no le vas a escribir una carta amenazando a un padre. Tú no vas a escribir, eso no me está enseñando la Biblia. Me está enseñando la Biblia que tiene que ser un escrito de bendición. Por eso el tema que estamos abordando el día de hoy. Uno nunca puede decir, es que ya soy demasiado viejo y ya no puedo aprender nada. Es que soy demasiado viejo y ya no puedo ni recordar lo que leí en la Biblia. Perdóneme, hermano, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo hará que recordemos todas las cosas. El Espíritu Santo. O sea que no importa la edad que tú tengas, hermano, hemos leído en la Biblia como mujeres de Dios de más de 80 años, dice que atesoraban la palabra del Señor. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, verso 2 también. Y también capítulo 2 encontramos donde hay una mujer que se llamaba, creo que era Ana, si no me equivoco. Dice que estaba en el templo y esa mujer ahí estaba y dice que era viuda, pero que ella atesoraba y le servía al Señor, guardaba la palabra. Ella sabía las promesas que Dios tenía para ella y para su familia, porque también tenía su familia. Pero bueno, no me quiero meter en ese lío. Quiero que avancemos. Vamos a leer ahora 1 Corintios 7:1. Quiero que leamos la Biblia de lenguaje sencillo. La respuesta a tiempo, recibiendo instrucción. Entonces, encontramos que en la Biblia, obviamente, tenemos respuesta para todo lo que nosotros queramos saber. Y esto es muy importante porque en el matrimonio hay muchas cosas que quedan ahí a la deriva. Y entonces en el capítulo 7 de 1 Corintios, Pablo empieza a decirle, les escribí porque ustedes me estaban preguntando. Entonces las cartas o los escritos nos sirven para que nosotros podamos también recibir una respuesta. Le decía yo que los hermanos aquí en el ministerio saben y conocen que los domingos, ¿verdad? Cuando teníamos un ayuno presencial, dejábamos el tiempo a preguntas y también a través de las redes, o ahorita que también estamos utilizando las redes sociales, el Zoom, nos conectamos porque eso es importante, estarnos en esa interacción de recibir una respuesta. Y por eso el punto es que la respuesta siempre tiene que ser a tiempo, pero tiene que ser con respecto a la instrucción. Entonces, no se puede corregir si no hay instrucción. Entonces, la corrección debe ser enseñada. Entonces, aquí voy a aplicarlo. ¿Cómo voy a corregir? ¿Cómo voy a corregir algo que se esté manejando mal? Corrección enseñada. Porque yo no puedo corregir a una persona si primero yo no le he enseñado. Igual sucede con nuestros hijos. Yo no puedo castigar a nuestros hijos o a mis hijos si primero no le he dicho, no vaya a hacer tal cosa. Si yo no se lo he advertido, por eso el punto de la palabra advertencia. Si yo no se lo he advertido, yo no lo puedo corregir, porque más bien el culpable sería yo mismo por no haberle enseñado. Entonces, la respuesta a tiempo me está hablando de esto, que yo tengo que saber, que yo tengo plantear mis dudas, yo tengo que saber a quién le estoy planteando mis dudas. Los líderes espirituales siempre tienen palabra del Señor, siempre tienen que tener una palabra del Señor. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es buscar una persona que sea una persona de la luz para que me dé un buen consejo. Yo no voy a buscar a uno de las tinieblas, porque el consejo que me va a dar es un consejo de oscuridad. Tengo que buscar personas que tengan la luz de Cristo. Entonces vamos a avanzar un poco más rápido. Quiero que me acompañe a 1 de Juan 5:13. Váyase conmigo a la Biblia latinoamericana. Dice Juan, el apóstol del amor: les he escrito, déjenme ver acá, vamos a ver el punto número 4, ahí está. Les he escrito pues a ustedes que creen en el Señor, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Verso 14. Con Él tenemos la certeza de que si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Entonces, quiero que venga conmigo acá. Recuerde que estamos todavía en la enseñanza y estamos desarrollando este punto. Cuando vamos al punto número 4, ya vimos el primero, que es advertencia, aprendizaje y respuesta.
Pero en el punto 4 es afirmar la certeza. ¿Qué es tener la palabra escrita en la bendición? Es afirmar. Mire usted, lo voy a poner acá. Vamos a ver si me ajusta. Afirmar la certeza. Usted sabe que entonces dice la Biblia en el capítulo 11 de los Hebreos, que es la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿cómo voy a afirmar esa fe? Con la palabra escrita. La fe tiene que crecer en mí. La fe es algo que Dios me regaló. Todos nosotros como humanos nacemos con la fe salvadora. Pero cuando venimos y aceptamos a Cristo, esa fe salvadora funciona. Y es cuando yo digo, esa voz la he escuchado en algún lado. Y es cuando digo, esa voz la escuché en el cielo. Pero luego que funciona la fe salvadora, viene la fe como fruto del Espíritu. ¿Cómo alimento esa fe como fruto? Con el escrito de bendición. Entonces, el escrito de bendición me ayuda a afirmar la certeza. Pero mire lo que dice Juan. Les he escrito porque ustedes creen, porque ustedes ya creyeron, porque ustedes ya activaron la fe, y quiero que sepan que tienen vida eterna. Con Él tenemos la certeza de que si pedimos algo conforme a su voluntad nos escuchará. Entonces, para avanzar con esto, el punto 4 me está hablando de que la certeza de la fe me da una salvación segura. Esto es gratis, hermano. Esto no es que por obras, ¿verdad? Esto lo hemos repetido muchas veces. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que tenemos una recompensa eterna. Una recompensa eterna. Entonces, cuando yo afirmo esa certeza, yo estoy declarando que Cristo es el que me salvó. Tenemos la convicción que toda petición nuestra será contestada porque somos pacientes. O porque somos pertenecientes también al reino de los cielos. Pero la paciencia de esperar esa respuesta me da esa certeza. Por eso espero pacientemente, porque voy a recibir de Dios la respuesta del cielo. Entonces, ¿qué me va a ayudar? ¿Qué me va a ayudar? Paciencia, ¿verdad? Esperar acá con paciencia, para que vayamos poniéndole, hermano, a esto paciencia, ¿verdad? Extraerle la riqueza de esto. Entonces, cuando yo me afirmo la certeza, yo sé esperar. Y hermano, mire, qué terrible, porque el escrito, voy al escrito, voy a ver a la Biblia, voy a afirmar mi fe. ¿Cómo hago? Entonces, cuando siento que la fe me está fallando, voy a ver al padre de la fe, voy a ver a Abraham. Abraham tuvo que esperar 25 años para que le llegara la promesa. Entonces es que yo tengo que saber que si Dios lo dejó escrito, va a ser seguro que va a pasar. Ahora, tal vez no como nosotros lo esperamos, o tal vez como yo quiero que suceda, pero va a tener que ser en el tiempo de Dios. Algunos esperan recibir la vida eterna. Juan dice que nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, vamos a recibirlo, pero en su momento. Ahorita nos toca, hermano, esperar. Mire, salvación eterna no quiere decir que ya somos inmortales. Son dos cosas distintas. Una cosa es ser inmortal y otra cosa es tener vida eterna. Vamos a morir. Todos, dice la Biblia, que está decretado que todos los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces vamos a morir. Pero después de eso, hermano, tenemos esperanza. Por eso es que tenemos, hermano, que esperar con paciencia lo que nuestro Señor nos está mostrando. Mire, voy a avanzar un poquito más adelante. Estamos hablando de los escritos que traen bendición. En 2 de Corintios, capítulo 2, verso 9, en esta ocasión la Biblia al día, dice: con este propósito os escribí, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. Verso 10: a quien vosotros perdonéis, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a vosotros en presencia de Cristo. Verso 11: para que Satanás, que el Señor lo reprenda, no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, quiero que vaya conmigo acá. Estamos ya avanzando en esta enseñanza que es un escrito de bendición. Vimos cómo Dios dejó esos 66 libros para que nosotros recibamos toda la bendición. Y aparte de eso, ya le enseñé 15 libros que son del Señor, que no los tenemos nosotros, solamente Dios los tiene. Y vemos otros libros que son 11 libros intertestamentarios que le llamamos, que eso lo vimos en la primera parte.
Le llamamos a eso intertestamentarios porque no están en los testamentos. Pero esos libros solamente son informativos. Los 66 libros que tenemos son formativos. Una cosa es ser informativo y otra cosa es ser formativos. Entonces, como estamos en el punto 5, ¿qué me va a ayudar el escrito? ¿Qué bendición me trae? Mire esto, lo voy a apuntar acá. Me trae una bendición, comprobar el orden. Lo vamos a poner acá. Comprobar el orden. ¿Cómo voy a saber si estoy actuando en orden? ¿Cómo voy a saber? Por el escrito. En la Biblia hemos hablado, hermano, acerca de muchas de estas cosas. Y recuerde que nosotros lo predicamos, el orden atrae bendición. Pero ¿cómo voy a saber yo? ¿Cómo lo voy a comprobar? Con la palabra escrita. Por eso es que toda palabra, aunque sea una palabra de profecía que esté usándose a través de un hermano o una hermana, yo tengo que saber si esa palabra, hermano, tengo que comprobar el orden de esa palabra. No puedo recibir cualquier palabra, sino que tengo que saber que tiene que estar escrito. Por eso es el punto. Y si hay algo que corregir, se corrige. ¿Cómo? Con la Biblia. Y por eso traigo este versículo, porque dice acá, para ver si pasáis la prueba de la completa obediencia. Mire por qué causa estaba escribiendo Pablo. Si usted se da cuenta, estamos en la segunda carta acá de Pablo. En la primera carta, este asunto, Pablo lo está mencionando en el capítulo 5. Había un hombre que estaba viviendo con su madrastra. Mire qué terrible. Y entonces Pablo les escribe y les dice, he juzgado a ese, no estoy presente, sino que en el espíritu, y al ese, y ya le detectó y le determinó una sentencia a Pablo. Pero en la segunda carta, que es la que estamos leyendo acá, Corintios 2:9, segunda, Pablo dice, ahora les escribo, voy a comprobar el orden. Por eso es el punto importante, voy a comprobar el orden. ¿Por qué? Porque entonces voy a corregir, y esto es importante. Vuelvo acá al punto, voy a corregir fallas. Voy a enmendar las cosas que se hicieron mal, porque ustedes ya lo aprendieron, porque ustedes ya saben cómo hacerlo. En el punto acá es corrección. Entonces, la corrección va a aplicarse cuando se enseñó. ¿Por qué Pablo acá está comprobando el orden? Vuelve a escribir Pablo, porque voy ahora a corregir. Quiero saber si ustedes aplicaron los consejos que les di por una carta, por lo escrito. Entonces, como viene Pablo y dice, para ver si pasáis la prueba. Entonces, ¿de qué me va a servir esto? Voy a tener, mire, prueba superada. Prueba superada. Cuando yo aplico la palabra, cuando yo aplico lo escrito, cuando yo digo, fíjese hermano, usted pecó, usted falló, la Biblia dice que hay que hacer esto. No es lo que yo piense como pastor. No, hermano, usted me cae mal, hermano, usted demasiado peca, usted solo pecando, mire, mejor se me va de la iglesia. No, la Biblia dice, hermano, que Él nos perdona. Ahora, no estoy dejando licencia para pecar, pero el punto es que tiene que haber una corrección si hay enseñanza. Y tengo que comprobar después que esa persona que se le aplicó la disciplina puede haber superado la prueba. Entonces Pablo dice, voy a ver, les voy a escribir. Porque si ustedes lo perdonan, yo también lo perdono. Mire hermano, que aquí no se trata de una democracia. Aquí no se trata de una democracia. Vamos a ver quién vota, quién tiene más votos en el ministerio para ver si el pastor se continúa de pastor o ponemos otro, porque el que está muy gordo, queremos uno más flaco. Ay, hermano, no se trata de eso. Viene Pablo y dice, si ustedes, porque somos, hermano, pertenecemos al mismo espíritu, tenemos la misma guianza, tenemos la misma dependencia. Entonces Pablo nos dice que cuando nosotros perdonemos, debemos de aprender a cicatrizar las heridas que dejó el proceso de perdonar. Eso me va a ayudar a corregir fallas. Quiero que lo ponga muy atento ahí. Me va a ayudar a corregir las fallas. El que yo he aprendido a cicatrizar. He aprendido, hermano, a tenerle perdón. Ahora, hay cosas que pueden causar divisiones dentro del ministerio. Y por eso es cuando no hay una palabra escrita, cuando no se hace lo que dice la Biblia. Podemos tener estatutos internos dentro del ministerio, pero no tenemos que basarnos, bueno, eso sí tiene que estar basado en la Biblia, porque tengo que basarme en lo que está escrito. Mire, voy a avanzar porque siento la presencia del Señor ministrar esta palabra al final. Segunda de Corintios 13:10, váyase conmigo ahí, vamos a leer la versión del lenguaje sencillo. Les escribo
Oiga, antes de ir a verlos, para que tengan tiempo de cambiar. Escucha Pablo aquí. Y así no tenga yo que tratarlos con dureza cuando llegue. La autoridad que Dios me ha dado es, mire, ¿para qué es la autoridad? Para ayudarlos a confiar más en Él y no para destruirlos. Esto está muy interesante. Estamos en el punto 6. ¿Por qué Pablo está escribiendo antes de ir a verlos? Y mire, aquí podemos aplicar la figura también. Va a venir nuestro Señor. Yo no sé si usted está esperando la venida de nuestro Señor, pero Cristo va a venir. Pero antes de venir por nosotros, ¿qué nos dejó? Una carta. Igual que Pablo dejó un escrito: por esta causa les escribo, antes de que yo regrese a verlos. ¿Por qué? Para que tengan tiempo de cambiar. Hermanos, si no tuviéramos la palabra escrita, la palabra segura, la palabra viva y la palabra eficaz, ¿cómo se hubiera trasladado este evangelio que comenzó hace 1986 años? ¿Cómo tuviéramos? Mire, hermano, bendecimos la imprenta, que eso, la imprenta hace 500 años, si no tengo mala información, comenzó la imprenta y empezaron a reproducir la Biblia. Mire Dios cómo encajó todo para que se cumpliera el trasladar confianza. El leer la Biblia, el tener la palabra escrita me inspira confianza, porque tiene que servir esto para construir, para edificar. Pablo dice, no es para destruir. Yo no les escribo esto para destruirlos, los estoy escribiendo antes de tiempo para que yo no los pueda tratar con dureza. Entonces lo voy a poner acá. Entonces, ¿para qué sirve esa palabra escrita? Para trasladar confianza. Esa confianza solo viene de Dios. Él dejó la palabra escrita. Pero la palabra escrita me tiene que servir para que yo confíe en el Señor. El Señor no es un verdugo. Esa palabra que me dejó es para que yo pueda construir. Miren, y también edificar. Yo tenga que construir y edificar. Entonces, la palabra escrita de bendición nunca va a ser para destruir. Hermano, perdóneme, yo puedo utilizar muchos versículos y decirle a algunos hermanos que tienen malas actitudes o que no saben utilizar una red social y decirles, mire lo que dice la Biblia. Y hermano, y ese versículo lo voy a usar como una lanza, lo voy a usar para destruir al hermano. Más bien todo lo contrario. Yo tengo que utilizar la palabra para encaminarlo, para decirle, ¿sabe qué? Hay confianza en el Señor. Tiene que haber confianza. Mire que me equivoqué acá. Puse confianza. Vamos a corregirlo aquí. Es que perdóneme, uno está predicando, está escribiendo y está de todo aquí, ¿verdad? Entonces aquí le voy a poner confianza para que lo miremos bonito. Ok, entonces ¿de qué me va a servir esto? Porque dice Pablo, antes de venirnos a ver, para que no haya un trato de dureza, para que haya, hermano, en nosotros, mire, confianza, para que en vez de destrucción haya, hermano, edificación. Entonces Dios nos está trasladando esto a nosotros con amor sincero. El anhelo de nuestro Señor, hermano, es que haya crecimiento y madurez espiritual en nuestra vida cristiana. Eso es lo que está esperando el Señor. Entonces, uno que construye y uno que edifica alcanza, mire, ya estamos casi abarcando todo esto. Madurez, alcanzamos madurez espiritual. Uno que es maduro, lee lo escrito. Uno que es maduro, hermano, sabe que el pastor le está predicando la palabra y que no se está inventando la palabra. Por eso es que aquellos bereanos, hermano, confirmaban todo lo que el apóstol Pablo les predicaba. Aquellos bereanos, hermano, se iban a ver si era cierto lo que Pablo les estaba predicando. Entonces necesitamos hacer muchas cosas. Necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos tener vigilia, necesitamos sumergirnos en la palabra escrita, porque ese es el punto. La palabra escrita me trae bendición. Cuánta riqueza nos ha dejado el Señor, hermano, en su palabra. Cuánta riqueza encontramos a través de lo escrito. Por eso Pablo dice, yo no voy a destruirlos. Yo no voy a traer la palabra para destruirlos. Mire, hermano, yo creo que se lo he comentado, pero hay unos cantos cristianos, hermano, ahí los escuchamos en las redes sociales, que son para destrucción y se cantan en las iglesias. Le voy a poner un ejemplo. Hay un canto que dice, este pueblo no te quiere oír, Señor, no te quiere oír. ¿Qué está haciendo ese canto? ¿Edificación, hermano, o destrucción? Perdónenme.
Pero ese canto le está poniendo queja al Señor. Este pueblo no te quiere oír, Señor. ¿Y sabe cómo termina diciendo el coro? El que quiere oír que oiga y el que no te oiga. Y hermano Dios santo. Pero qué lindo aquellos cantos, hermano, que nos traen bendición. Tu fidelidad es grande. Con solo entonar esa frase, yo sé que usted está recibiendo bendición. Porque la palabra escrita me va a trasladar confianza. Si hay un canto que me está provocando, hermanos, señalamientos y que me pone contra la pared, y en vez de ministrar edificación, porque la Biblia dice que la palabra tiene que venir para edificación, exhortación y consolación, pero si está ministrando miedo y rencilla, hermano, eso no viene del Señor. Cuando David vino de la batalla, dice que las mujeres cantaban, Saúl mató a 1000, pero David mató a sus 10,000. Dice que ese canto era, perdóneme, ese es un canto de división. Y hermano, y a veces los cantamos en la iglesia. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y el pueblo se regocijaba. Dios santo, ¿qué cree que le pasó a Saúl? Hermano, quería matar a David por un canto. Ay, hermanos, yo sé que está terrible, pero aguánteme y sopórteme esto porque estamos en enseñanza. Tenemos que saber que la palabra escrita trae la bendición de trasladar confianza, construye y edifica, no trae venganza. El canto no, voy a hacer este canto porque me voy a vengar de aquel que me hizo otro canto. Y eso, ¿sabe qué hacen eso? ¿Sabe quiénes hacen eso? Los reggaetoneros. Perdóneme, hermano, perdóneme, aguánteme y sopórteme. Si en el mundo secular ya no les dan premios a los reggaetoneros, no sé cómo es que se llama ese premio que les dan de la música, ya los quitaron a los reggaetoneros, hermano, y perdóneme, y nosotros en el mundo cristiano, entre comillas, arropamos esas culturas. ¿Y qué es lo que hacen los reggaetoneros? Le tira no sé cómo es que se le llama eso, hermano. Le tira uno al otro y el otro le contesta con otra canción. Entonces ya no es alabanza. Eso ya no es alabanza, eso ya no construye ni edifica. Perdóneme que le enseñe, pero alguien tiene que decirlo. Porque a veces los pastores acomodamos a las ovejas en el ministerio. Tenemos que saber que los escritos tienen que ser de bendición. Yo me recuerdo un tema que acabo de compartir, usted lo puede buscar, se llama el Cántico del Cordero. El Cántico del Cordero nos enseña que todo ese cántico está basado en la palabra escrita, por el tema que estamos tocando. ¿Qué es lo que debemos de cantar en nuestras congregaciones? Lo que está escrito en la Biblia. Eso me va a traer bendición. Usted no sabe la bendición que me trae cuando cantamos aquel coro. Que Dios, hermano, va abriendo camino. Que Dios abrió el mar rojo. Abrió el mar, abrió el Jordán y a sus enemigos destruyó. Estoy cantando la palabra. Cuando la canto con ese gozo, cuando canto las hazañas del Señor, estoy alabándolo. Bueno, no es tema de alabanza, pero es que, hermano, tenemos que cantar la palabra escrita. El Cántico del Cordero está basado en palabra escrita. Y eso lo van a cantar, hermano, los redimidos. Puede que nosotros también vamos a entonar un canto que solo los redimidos podemos cantar. Entonces, nosotros tenemos que tener la palabra escrita de bendición. Voy a terminar este día, Segunda de Corintios 3:2. Quiero terminar acá. Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, dice Pablo, conocida y leída por todos los hombres. Verso 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Qué lindo ese versículo, hermano. Mire cómo Pablo, yo subrayé, vosotros sois nuestra carta. Pablo empieza a escribir, empieza a mandar cartas, pero dice Pablo al final, Dios nos dio, hermano, la habilitación como pastores, trasladarle las palabras para escribir en el corazón de la iglesia. Porque ahora está escrita, dice, en sus corazones. Ha sido conocida, ha sido leída por los hombres. Y se manifestó que ahora, mire usted, somos carta de Cristo. Mire qué lindo esto. Entonces, déjeme ponerlo acá. ¿Para qué sirve el escrito de bendición? Porque se redacta, mire, lo voy a poner acá. Redactar el amor. Hermano, perdóneme. ¿Cómo podemos saber esto, que la palabra de Dios es amor? Lo leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dejó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea
no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuenta una historia verdadera, que estaba un hombre preso. Tal vez me ayudas con el teclado, hijo, por favor. Estaba un hombre preso. Y no tenía, hermano, nada en su prisión. Estaba en una prisión de 4 paredes. Y alguien, hermano, había destruido una Biblia, pero había quedado un pedazo ahí. Se me escapa el nombre de esta persona que escribió este testimonio. Pero alguien dejó un pedazo de Biblia y sabe, hermano, qué exactamente estaba ahí. Juan 3:16. Aquel hombre no sabía qué libro era. Él solamente agarró esa porción que solamente tenía el número 16. No sabía qué libro era, no sabía qué capítulo, pero decía ahí, de tal manera, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese hombre, solo con ese versículo, hermano, por eso es que es poderoso. La palabra escrita es palabra de bendición. Redacta el amor de Dios por nosotros. Con ese versículo ese hombre se entregó a Cristo. Le entregó su corazón ahí en la prisión. Y su corazón fue lleno del Espíritu Santo. Ese hombre se convirtió en un gran predicador en aquella prisión. Más adelante lo leyó en la Biblia. Que eso que lo había transformado no había sido un pedazo de papel. No lo había transformado las letras que estaban escritas en ese pedazo de papel. ¿Sabe qué lo había transformado? La redacción del amor en esas letras. El escrito de bendición. Entonces el escrito de bendición, ¿qué me va a evidenciar? Toda la Biblia, desde el Génesis 1:1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, me habla de Cristo. ¿De qué me habla entonces? La redacción del amor. Evidenciar. A Cristo. ¿Por qué evidencia a Cristo? Todo lo que está en la Biblia señala a Cristo. El Antiguo Testamento señala al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento señala al Antiguo Testamento. Por eso es que Pablo empieza a decir: ustedes son nuestra carta. Somos carta de Cristo. Y entonces le voy a poner aquí ¿cómo se redacta el amor del Señor? Se redacta en nosotros. Servimos como testimonio. Es testimonio vivo. Se lo voy a poner acá. Somos testimonio de Cristo. Testimonio vivo. Ya no solamente por lo que está escrito, sino que la gente nos ve a nosotros. Por eso hay otro pasaje que Pablo le dice: vosotros sois carta leída, porque ustedes son los que propagan el evangelio. Hermano, la gente en tu cuadra, en tu colonia, qué sé yo, donde tú estés, la gente va a saber que eres cristiano, porque te va a ver que sales y entras y vas a la iglesia, porque sabe que tienes alabanzas y las pones a todo volumen, va a saber que eres cristiano. Pero más que eso, la gente te va a observar cuál es tu comportamiento, cuál es tu manera de expresarte con tus labios. Entonces la gente va a decir: este evidencia la redacción del amor que tuvo Cristo cuando lo dejó escrito y ahora está escrita en sus corazones. Aleluya. Debemos de evidenciar para el mundo que nuestras vidas solo pueden cambiar teniendo fe en Dios. Quiero terminar este día. Quiero terminar con las conclusiones, como siempre lo hacemos. Primero vimos que el escrito de bendición es para una advertencia ministerial, una advertencia pastoral. Pablo lo escribió, y eso es que nosotros podamos recapacitar nuestras actitudes. Número 2, hay un aprendizaje familiar. No solamente es para los matrimonios, sino para los hijos. Es un aprendizaje que involucra a la familia. Es la enseñanza de Cristo la que nos va a hacer cambiar en nuestra familia. Número 3, la respuesta que obtenemos a tiempo, recibiendo instrucción. ¿De dónde, hermano? Del cielo. Número 4, afirmamos la certeza. Es la salvación segura, que nosotros estamos salvados porque hemos puesto por obra su palabra. Número 5, Pablo escribe para comprobar el orden, para ver que se había hecho como él había escrito. Eso significa que la palabra viene, hermano, para corregir fallas. A veces, hermano, estamos actuando mal, entonces Dios envía su palabra. Hay que ir a lo escrito para corregir nuestros actos. Número 6, hay un traslado de confianza.
La palabra me traslada confianza. Eso me sirve, que tiene que venir la palabra para construir y para edificar. La palabra no va a venir para destruir. Y por último, ¿para qué es el escrito de bendición? Porque se redacta el amor de Cristo. Evidenciamos nosotros a Cristo. Lo evidenciamos en nuestra vida, lo evidenciamos en nuestro corazón. Así que quiero dejarte esta palabra este día, hermano. Los hemos visto acá. Vimos que no tiene que avergonzarnos, sin avergonzarnos. No puede haber, hermano, escrito de bendición si nos avergonzamos. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es palabra de Dios. Tengo un mensaje de Dios vivo en mí. Empieza el aprendizaje. Después esa corrección me enseñó a que no tengo que fallar, que tengo que esperar con paciencia, que voy a superar las pruebas, que voy a superar lo que se me ha puesto por enfrente poniendo la palabra en obra. Eso me voy a alcanzar una madurez espiritual para, por último, tener un testimonio vivo de que puse por obra el escrito de bendición. Ayúdame a orar en este momento, tú que estás en casita. Vamos a orar y ponemos la palabra del Señor en el altar para que ministre tu vida, para que ministre tu corazón. Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, primeramente hay agradecimiento en nuestro corazón. Te damos gracias porque me permites un día más estar en este lugar para predicar tu palabra y para trasladar el mensaje de vida y de salvación a tu pueblo. Gracias por esa misericordia. Te doy gracias porque has contestado nuestras oraciones, porque has sanado a tu pueblo, porque has sanado a los enfermos que estaban en cama, que estaban en unidades UCI, Señor, en unidades de cuidados intensivos. Gracias porque has sacado de la muerte a muchos. Te pido por aquellos que todavía están enfermos, por aquellos que todavía están en esas unidades, Señor, de cuidados intensivos. Te pido que extiendas tus ángeles sobre ellos y envíes fuerza y fortaleza. Oramos por los hospitales, oramos por las clínicas, oramos por el seguro social, por todos esos enfermos, por los que están en los centros de triaje también, Señor, en los hospitalitos. Padre Santo, que tú envíes la medicina, que tú uses las manos de los médicos para que puedan ser rescatados de la muerte, Señor, todas estas personas, que la medicina haga efecto, que se creen los anticuerpos necesarios en sus vidas, Padre. Oramos por cada uno de los hermanos del ministerio, por cada uno de los hermanos de la iglesia, por las familias. Hemos hablado tu palabra, que esta palabra escrita atraiga, Señor, la bendición en nuestra alma, que seamos testimonios vivos del amor de Cristo redactado en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que bendigas las entradas y bendigas las salidas de tu iglesia. Señor, los postes de los dinteles de las casas estén siempre manchados de la sangre de Cristo. Cúbrenos. Yo bendigo el ministerio, bendigo a cada hermano y cada hermana, Señor, que hace sus aportaciones, que deposita sus diezmos, sus ofrendas. Como pastor y como hemos enseñado, Señor, bendecimos todas esas ofrendas y esos diezmos en el nombre de Cristo. Oramos, Señor, por los trabajos, por las empresas de tu siervo, por las fuentes de riqueza que nunca se vayan a secar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por aquellos que entregan su vida a través de estos mensajes que estamos transmitiendo a través de las redes sociales. Gracias por aquellos que entregan su vida en tus manos. La gloria es tuya, Señor. Gracias porque aquellos también que estuvieron lejos se están reconciliando contigo. En el nombre de Cristo ministramos tu palabra, que esa palabra, Señor, produzca el milagro del nuevo nacimiento en la vida de esas personas. Nos sentimos alegres y nos sentimos felices porque para este tiempo hemos sido llamados para predicar tu palabra antes de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor. Gracias. Nuestro corazón está agradecido. A ti sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Espero, hermano, que tengas toda esa bendición de la palabra, así como también nosotros acá estamos recibiendo toda esa bendición de la palabra del Señor. Así que te dejo mi saludo, un gran abrazo, les extraño mucho, les amo a todos aquellos. Sé que muy pronto nos vamos a volver a ver, muy pronto nos vamos a congregar. De momento nos toca estar todavía esperando la respuesta del cielo, el semáforo del cielo, el banderazo que nos pueda habilitar para que nos podamos ver muy pronto. Estemos ahí en casita. Dios está creando anticuerpos en tu vida y en tu casa. Toda enfermedad desaparece
en el nombre de Jesucristo. Si Dios lo permite, nos volvemos a ver el próximo jueves a las 5:30 de la tarde. Quiero recordarte que también tenemos las semillas Osana a las 12 del mediodía. Así que estés pendiente a través de todas nuestras redes sociales. Ebenecer Osana nos vas a encontrar en el YouTube, en el Facebook, en el Instagram y en el Twitter. Por mi parte, deseo que Dios te bendiga poderosamente. Somos prosperados por la palabra, somos Ebenecer. Estás en un buen lugar, quédate para probar que en Cristo hay felicidad. Ministerios Ebenecer, somos prosperados por la palabra, somos Ebenecer. Estás en un buen lugar, quédate para probar que en Cristo hay felicidad. Ministerios Ebenecer, somos prosperados por la palabra.